les damos la bienvenida a esta nueva reunión online de hoy sábado a la noche, y es un gozo, una alegría poder volvernos a encontrar. Sabemos, como siempre decimos, que están allí del otro lado de la pantalla para nosotros, de la cámara, ya listos, preparados para recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, preparados para alabarlo, adorarlo, buscarlo, y como dice la palabra de Dios, todo aquel que lo busca lo va a encontrar. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, llamad y Dios nos va a estar contestando en este día. Así que estamos listos, con mucha hambre de Dios, con mucho deseo, con mucha expectativa y con mucha fe para hoy, sábado, ver milagros, ver respuestas, ver la mano de Dios, ver al Espíritu Santo por la fe, llenando vidas, llenando corazones, cambiando hogares, cambiando familias, restaurando, sanando, trayendo libertad a los oprimidos y a los cautivos por el diablo, como dijo Jesús. En el nombre del Señor, y empezamos este día. Empezamos con todo, porque Dios es grande, porque es poderoso, porque Él puede con toda situación y toda adversidad, y cuando aumenta la oscuridad, más resplandece la luz de Cristo. Y nosotros somos embajadores de su luz, somos la luz para el mundo, somos como Él es la luz que ilumina y es la luz que va a alumbrar todo este tiempo de oscuridad. Hay gracia de Dios, hay favor de Dios, hay misericordia de Dios, y hoy vamos a llenar su trono de alabanza, hoy vamos a llenar su trono de adoración, y vamos a entrar a su presencia con cánticos, con gozo, con alegría, porque no hay nada más lindo, más hermoso y más poderoso que en esta noche encontrarnos con el Rey de Reyes y con el Señor de los Señores. Levanta tus manos ahí en tu casa, abrí tu corazón y decirle: bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor. Te necesito más que ayer. Ayer ya pasó. Te necesito hoy. Aleluya. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu. Lo prometiste y lo vas a hacer en este día. ¡Aleluya! Sobre cada uno de tus hijos. Y pedimos, así que vení, Señor, vení. Decile: vení, Espíritu Santo, allá en tu casa, pedíselo. Siento en mis besos tu mover. Siento en el viento que te paseas. Él ya se está paseando en medio nuestro. Tu espíritu derramar Sí. sobre cada uno de tus hijos. ¡Aleluya! Así que ven como lluvia de amor. Lluvia de bendición en este día. Tu gloria venga y inúndanos. Inúndanos, Señor, ahora. Estamos firmes con un motivo. Conocer tu voluntad y ver tu gloria. Transformados con un motivo. Conocer tu presencia, ver tu belleza. ¡Aleluya! Y hoy lo vamos a ver a Él. Hoy vamos a ver su presencia. Hoy vamos a ver su bendición. Hoy vamos a recibir esa lluvia de bendición sobre nuestras vidas. Puedo ver tu reino venir, Jesús. Sonido del cielo puedo escuchar. Tú dijiste que el que pida recibe. Hoy pedimos y vamos a recibir. ¡Oh! Por eso te pedimos que vengas ya. Así que ven como lluvia de amor. Y que tu gloria venga y inúndanos. Estamos firmes con un motivo. Conocer tu voluntad
tus manos allá en tu casa y decirle: vení, vení, vení. Queremos un despertar, queremos un avivamiento. ¡Sopla! Queremos que soples sobre la iglesia. Queremos que soples avivamiento. Que soples para que el fuego del Espíritu Santo sea avivado. Espíritu, estamos listos para ti y muévete en este día y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Pedilo, y así que sopla. Espíritu, todo recibiendo. Estamos listos para ti Soplando en cada Y hogar. muévete. y ven a hacer Aleluya, lo que solo tú sabes hacer. Y así Así que sopla. Espíritu, pedíselo, estamos listos para ti y muévete y ven a hacer lo que solo tú no sabes, Señor. Estamos firmes con un motivo. Ustedes allá y nosotros acá. Conocer tu voluntad, Y ver tu gloria transformados. por un motivo, conocer tu presencia Y ver tu belleza. Estamos firmes. por un motivo, conocer tu voluntad y ver tu gloria Formados con un motivo. conocer tu presencia y ver Tu tu belleza. Y me gustaría que lo hagas como una oración, no solamente como un cántico, como una canción, una alabanza, como una oración a Dios. Decirle: vení, 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 Jesús, vení, vení que te necesito, Invítalo a Señor. tu casa. Vení a la iglesia, vení, vení a la Argentina, Señor. Vení a mi corazón que necesita más, Señor. Invítalo, Espíritu Santo, una persona de la Trinidad. Jesús dijo: voy a los discípulos a preparar lugar para ustedes, pero les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Y en esta canción lo estás invitando, lo estás entronando en casa, en el corazón, en todo lo que hagas y todo donde te muevas, en ir adelante. Pero invítalo y Él va a venir a tu encuentro. Que sea una reunión diferente, una reunión en unidad, en comunión. Despojate, saca todo lo que no va, toda lucha, toda opresión, todo lo que pasó ayer, las obligaciones, las presiones, y empieza a buscarlo. Porque el hambre, la sed de Dios lo atrae. Él viene cuando lo llamamos de verdad, cuando lo invitamos y rendimos todo nuestro ser. Va a cambiar todo en tu casa, en tu vida, en tu familia. Oh, Pedile. Santo. Así que ven, sopla. Espíritu, Espíritu. Ahora estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes. Una vez más decirle: así que ven, y así que ven, sopla. Espíritu, estamos listos para ti y muévete, muévete, y ven a en cada corazón, en cada vida. hacer Tú sabes hacer. Y Señor, hoy nos entregamos, hoy nos rendimos, como dice la Biblia, como sacrificio vivo, santo, olor fragante, agradable a Dios, que es nuestro corazón, que es todo nuestro ser, que es nuestra voluntad, para
declarar una vez más que vos sos el Rey, que vos sos el Señor, que vos sos el dueño. Y hoy oramos que se haga tu voluntad. Hoy oramos que venga tu reino. Hoy oramos, Señor, que algo nuevo pase. Hoy oramos que se encienda el fuego. Hoy oramos que muchos sean salvados y que muchas vidas sean cambiadas y transformadas. Hoy oramos, Señor, para que nosotros mismos podamos estar más cerca tuyo y que todo lo que nos quiere dividir, separar de ti, de tu presencia, hoy sea deshecho, sea roto por el poder del Espíritu Santo. Que hoy toda cadena de esclavitud, que hoy todo yugo del diablo, que hoy toda cadena de enfermedad, de temor, de depresión, de angustia, de tristeza, sea deshecha por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, que esa libertad, hermano, hermana, joven, hombre, mujer, llegue a tu casa, llegue a tu corazón, para que puedas levantar las manos, para que puedas abrir tu boca, alabarlo y adorarlo, para que puedas tener fe, puedas obedecerlo y puedas hacer lo que Él tiene planeado que hagas para su vida, para tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo. Que venga tu bendición, que venga tu reinado, Señor, a cada hogar y a cada familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamé amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí Sí, Señor. fluyó. Decláralo. Y Ya no soy un esclavo del temor. No hay miedo donde hay amor de Dios. No hay temor donde hay amor de Jesús. No hay miedo donde hay amor del Ya Padre. no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
Que lo escuche tu alma y tu corazón. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados, amén, Sí, Señor. de ataduras. Somos tus hijos amados y cantaremos. Cantaremos como lo estamos haciendo en esta noche. Libres. Hay poder en Dios para romper cadenas. Hay poder en Dios para hacerte libre de toda esclavitud. Esclavitud del pecado, esclavitud de los vicios, esclavitud del temor. Ahora, esclavitud de toda emoción negativa, esclavitud de la depresión, de la angustia, de la tristeza, esclavitud de la enfermedad. Ahora. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Decilo, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Recibir el Padre en esta noche. Porque eso es lo más importante. Dios es Padre. Y si Dios es Padre, es porque tiene hijos e hijas. Su paternidad nos abraza, nos cambia, nos sana, nos transforma adentro, cambia toda la realidad y llena con ese amor que transforma nuestro ser a su imagen como un modelo. Empezar a soltar todo modelo herido, toda imagen distorsionada y ser transformado, como dice en la palabra en 1 Corintios 3:18, de gloria en gloria, como en un espejo, en la misma imagen del Señor. Él es nuestro modelo, Él es nuestra meta. Sí, Señor. No tenés un padre de castigo, no tenés un padre de condenación, no tenés un padre de acusación, no tenés un padre que trae y te transmite solo culpa. Tenés un padre de amor, un padre de misericordia, un padre de provisión, un padre de perdón, un padre de nuevas oportunidades, un padre que te está esperando con los brazos abiertos. Padre de aceptación, que te ama así. Él es mi Y yo sé que yo soy Soy tu hijo y él es mi padre. Decláralo. Y mi padre me ama. Y yo lo sé. Lo sabemos que yo soy su hijo y él es mi padre. Oh, y mi padre me ama, me ama, me ama. Y yo lo sé. Que yo soy su hijo. Recibilo y él es mi padre. Y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo lo sé. Que yo soy su hijo. Impresionante. Él
eres mi Padre. Y mi Padre me ama, me ama, me ama. Yo lo sé, Que yo soy su hijo. Y va a estar todo bien. 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 me ama, me ama. Yo lo sé, yo soy su hijo. Y eres mi Padre, y mi Padre me ama, me ama. Yo lo sé, Que yo soy su hijo. Y eres mi Padre. Y mi Padre. Y tu Padre. Ajá, te amo. Me ama. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Que tanto necesitamos recibir. Ahora, Gracias, Señor. el bálsamo de su amor que te rodea, que llena la casa con seguridad, con paz, con amor. Gracias, Señor. Y que Él te está tomando el control de toda situación, dásela toda, rendile toda situación, porque cuando Él está al control, todo saldrá bien. Confía en Él y Él hará, Él hará, Sí, Señor. Él hará. Aleluya. Confía en Él y Él hará. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Impresionante, qué lindo, qué hermoso, Marcela. Y por supuesto también todos los chicos y las chicas que están hoy ministrando la alabanza. Qué bueno, qué bueno. Y ya te digo, me siento bendecido, me siento que Dios me está llenando, porque es imposible cuando uno lo alaba, cuando lo adoramos de corazón, no recibir de parte de Él. Cada vez que lo hacemos, algo sucede en nuestro interior y todo lo que sucede es bueno. Todo es bueno y por eso es muy importante en casa estar generando un tiempo de adoración, de alabanza, en cada reunión, cuando orás, cuando tenés tu tiempo de devocional, porque si dejamos de buscar cada uno, no alcanza con la administración desde afuera de otros. Necesitamos... Me estás adelantando el sermón. Ay, no Bueno. tengo idea. No, ya sé, pero Gloria a Dios. tenemos anuncios. Tenemos anuncios. Ya tenemos preparado todo listo. Allí la próxima reunión para todos los matrimonios de la iglesia, que va a ser el miércoles 23 de junio. Tienen tiempo para ir allí reservando la fecha, para no olvidarse, agendarlo. Y el miércoles 23 de junio a las 20:30 horas por Zoom nos vamos a encontrar todos los matrimonios de la iglesia para compartir un tiempo juntos, recibir una palabra, una enseñanza de parte del Señor para nuestras vidas. Y lo lindo del Zoom, que a través del vivo podemos compartir y tener más cercanía de hogar a hogar y llevarnos toda la bendición a casa cada uno, para que la familia, para que el matrimonio se fortalezca, para levantarnos los brazos en estos tiempos y renovar fuerzas, ministración tan necesaria. Lo lindo del Zoom es que los vemos a ustedes. Nos ven a nosotros también. Hoy nos ven, pero nosotros no los vemos, y en el Zoom nos Estamos ven. ahí en vivo, comunicados. Ahí está, y También, nosotros tenemos la oportunidad de verlos. a partir del miércoles 30 va a haber un taller de sanidad interior para todos los que quieran participar. Solo tienen que estar en un grupo de crecimiento y anotarse a través del líder, pedir que los anoten. Es por Zoom también, y a partir de las 19 horas los miércoles, desde el miércoles 30, o sea, el miércoles siguiente a la reunión de matrimonios, comienza 19 horas a 20 y 30 horas va a ser el taller todos los miércoles, que lo voy a estar dando distintos temas sobre sanidad, cómo hacer sanidad interior en la práctica, no solo ministración o material de sanidad, sino en la práctica, ¿no? Orar, romper, ver adentro, sacar con el Espíritu Santo, y que haya cambios en la vida, porque la obra de Dios
se ve en los resultados, en los cambios, en ir avanzando, en ir sanando y creciendo. Así es, y queremos anunciarles, dadas las nuevas medidas en algunos de los aspectos, que obviamente es muy distinto lo que es la ciudad de Buenos Aires con lo que es la provincia de Buenos Aires, porque se toman diferentes medidas de acuerdo a los gobernantes que están y a las situaciones. Y al municipio Y también. al municipio. Hoy por hoy, aquí en San Isidro, seguimos con las reuniones de esta manera, transmitiendo online para poder llegar a sus hogares. Pero obviamente si hay algún cambio y si llegamos a, Dios mediante, volver a la presencialidad aquí en la iglesia, lo vamos a estar anunciando para que todos tengan la oportunidad de concurrir. Pero hoy, al día de hoy, por ahora, estamos así todavía de En ese manera caso, online. según el porcentaje que esté habilitado para concurrir, se va a hacer como siempre con Eventbrite y demás. Así que estamos todos atentos porque en cada culto y cada día que va pasando se van plasmando las noticias y se va como concretando. Enseguida van a saberlo y van a poder anotarse. Así que de nuevo no pierdan la aplicación, los que tenían en el celular y demás, atentos para tirarse a anotarse. Sí, lo importante es estar atentos a las novedades, no de la ciudad, dado que estamos acá en provincia, sino justamente a las novedades del lugar en donde está la De iglesia. San Isidro. Así es. Muy bien, pero ya volvemos con la palabra de Dios. Estamos muy entusiasmados de poder compartir el mensaje que en unos segundos más vamos a estar compartiendo. Ya volvemos. Hola familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Y qué bueno poder compartir esta enseñanza que vamos a estar transmitiendo ahora en este sábado a la noche. Y el título, ya me entusiasma el título de la predicación, que es Altares Encendidos. Altares encendidos. Y antes de ir al relato que nos va a servir para justamente hablar de los altares encendidos, recordemos que el altar es el lugar en donde, por lo menos en la antigüedad, se alababa a Dios, se adoraba a Dios, le rendían culto a Dios, le rendían ofrenda y le entregaban ofrenda al Señor. El altar era el centro de la alabanza y el culto al Señor. Por eso el título del sermón de hoy es Altares Encendidos. Hoy ese altar del cual estamos hablando, si bien en la antigüedad era un lugar físico al cual se podía ir, hoy ese altar es un lugar espiritual y el altar está levantado para aquellos que lo han levantado en cada uno de nuestros corazones y en cada casa y en cada hogar que en esta noche está participando de la reunión online. Y vamos al pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 24. Hoy vamos a estar viendo la parte 1 de este sermón, Altares Encendidos, y mañana, domingo, vamos a estar viendo y escuchando la parte 2 de Altares Encendidos. Por eso es muy importante, si tienen la oportunidad de poder escuchar el sermón de hoy y también el sermón de mañana, domingo. Y dice lo siguiente en el versículo 20. Acab convocó en el monte Carmelo
a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Antes de ir a las enseñanzas, porque este pasaje es una historia real, pero que también tiene muchos aspectos que nos sirven de simbolismo para que hoy podamos aprender y ser inspirados por Dios a través de esta enseñanza. ¿Cuál era el escenario? El pueblo de Israel había dejado a Dios, influenciados lamentablemente por sus gobernantes, que eran el rey Acab y la reina Jezabel. Y así como se habían alejado de Dios, se habían volcado y habían empezado a adorar a un ídolo, un dios con D minúscula llamado Baal. ¿Quién era el dios Baal? Era el dios de la fertilidad, el dios de la cosecha y el dios de la lluvia. Cuando Israel se vuelca a la idolatría, yendo atrás y en pos de ese dios Baal, dios de la fertilidad, de la cosecha y de la lluvia, paralelamente Dios, en respuesta y como consecuencia de la idolatría de Israel, de repente cerró los cielos y no hubo lluvia durante 3 años, con todo obviamente lo que eso implica, porque la lluvia sobre la tierra es igual a fertilidad, es igual a poder cosechar, a poder sembrar, a poder luego cosechar, es alimentos para el ganado, es provisión, es en definitiva bendición. Y hacía 3 años que Dios, pero en respuesta, vuelvo a decirlo una vez más porque es importante, a la idolatría del pueblo de Israel, cerró los cielos y no había no había llovido. Y me gusta esta pregunta que le hace Elías al pueblo. Le dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? En la versión 1960 dice: ¿hasta cuándo claudicarán entre 2 pensamientos? ¿Qué es indecisos? ¿Qué es claudicar entre 2 pensamientos? Es igual a ir y venir en la mente y en el corazón y no terminar de definirse. Era como que el pueblo de Israel no terminaba de definirse, iba y venía porque sabían en su interior que había un Dios verdadero, que había sido siempre el Dios de Israel, pero a la vez se habían dejado influenciar, engañar por el mensaje de Acab y de la reina Jezabel, y por lo tanto habían llenado sus vidas de idolatría. ¿En qué eran indecisos? Eran indecisos en cuanto a quién seguir, si Baal o si al Dios verdadero. Eran indecisos en cuanto a quién rendirle culto y en quién poner su fe y su esperanza. Si lo tenemos que aplicar al día de hoy, hoy no hay un Baal, porque en aquel tiempo Baal estaba conformado por una escultura, una estatua, y entonces se presentaban ante esa estatua o escultura para rendirle culto. Y si bien hoy hay mucho de eso, también hay otros dioses con D minúscula que no son visibles, pero son dioses a los cuales la gente sigue, en los cuales la gente cree y en los cuales la gente mucha pone su fe y pone su esperanza. Por ejemplo, cuando leemos los evangelios, Jesús mismo hablaba de las riquezas y presentaba las riquezas como un Dios, como un Señor, y por eso Jesús decía: no pueden servir
a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Cabe aclarar que el problema no es las riquezas. No es que está mal tener dinero o poseer riquezas, sino que lo que está mal es poner nuestra fe y poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las riquezas más que en Dios. En este pasaje también están los profetas de Baal, 450, como dice la Biblia, 450 profetas de Baal. Ahora imagínate la escena, de un lado estaba Elías solo. Y Elías era el representante de Dios, era el hombre de Dios, el instrumento de Dios en ese escenario. En el medio estaba el pueblo y del otro lado los profetas de Baal, que eran los encargados de promover, y si lo tenemos que decir de una manera más sencilla, predicaban de Baal. En vez de predicar del Dios verdadero, predicaban de Baal. Eran sus representantes. Hoy, escucha, porque hoy, como dije, no hay un solo Dios con D minúscula, sino que hay muchos dioses. Y cada uno de esos dioses que andan dando vueltas en nuestra sociedad también tienen sus propios representantes que predican de ese Dios. El Dios de la vanidad, el Dios del dinero, como dije antes, el Dios del pecado, el Dios de los vicios, el Dios de la sensualidad. Y sus representantes que predican de ese Dios, ¿qué es lo que dicen? Le dicen a la gente por los medios, por la distinta información que constantemente nos llega, por la publicidad, por las propagandas. Seguí esto, seguí aquello, poné tu confianza en esto, poné tu esperanza en aquello. Esto es lo que vale, esto es lo que necesitas. Y ahí está la gente, como el pueblo de Israel, yendo detrás de esos dioses, obedeciendo a esos dioses y invirtiendo su tiempo, su vida, su dinero y su esfuerzo también para poder satisfacer su necesidad, pensando que esos dioses lo van a poder hacer. Y lamentablemente, al igual que existía el pueblo de Israel que estaba siendo engañado, que estaba siendo tentado a esa idolatría, hoy algunos cristianos, no sé, obviamente no todos, pero quizás algunos, están como ese pueblo de Israel, claudicando entre dos pensamientos, sin terminar de definirse. Y si bien saben que son cristianos, si bien saben que pertenecen al pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, porque no dejaba de ser el pueblo de Dios, sin embargo se están dejando confundir, engañar, atraer por esos dioses que constantemente nos están predicando a través de los medios, a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de las propagandas, de la gente que nos rodea, pensando que esa es la verdad y lo que necesitamos. Es interesante porque dice que el pueblo, cuando Elías los confrontó, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? El pueblo, dice la Biblia, no dijo una sola palabra. No sabían, porque estaban confundidos. ¿Y cuántos hoy viven confundidos y no saben? No les cuesta definirse, les cuesta tomar la decisión de una vez por todas para seguir al único Dios verdadero. Y en esta historia hay una confrontación. Y por eso Elías los desafió a los profetas de Baal. Y hoy también vivimos en una constante confrontación. Vivimos en un constante desafío. Porque el mundo, la sociedad, los medios están alineados a esa filosofía también del mundo. ¿Y cómo es esa filosofía del mundo? Es una filosofía humanista, en donde el ser humano es el centro y Dios no es el centro. Y por lo tanto es una filosofía contraria a Dios, que desplaza a Dios y pone al ser humano en primer lugar. Y del otro lado, en este constante desafío y en esta constante confrontación, está la iglesia. Estamos nosotros. ¿Y de qué se trata la confrontación? ¿De qué se trata este desafío? De ver, al igual que en aquel tiempo, de ver quién es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Sigue el relato
en el versículo 25, dice entonces, versículo 25, dice entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, como era su costumbre. Se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a la gente: acérquense. Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, repito, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más. Les ordenó y por tercera vez vaciaron los cántaros. Y el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Y me detengo en esta frase. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Les dije al principio, el altar en aquel tiempo era el lugar físico en donde se adoraba y se le rendía culto a Dios. Y acá hay una ecuación, acá hay una explicación, acá hay una causa de por qué estaba la sequía, por qué no llovía, por qué pasaba lo que pasaba, por qué la idolatría. Porque el altar abandonado, ese lugar en donde se suponía que adoraban y alababan a Dios y que estaba en ruinas, es igual a idolatría. Porque toma el control cuando alguien se aleja del Dios verdadero, cuando alguien le empieza a dar la espalda al Dios verdadero, toma el control otro Dios. Y otro Dios empieza a dominarnos y empieza a tener el control de nuestras vidas. El altar abandonado en ruinas es igual a idolatría, y eso es igual a cielos cerrados. Y es igual a que no hay lluvia, porque recordemos que la lluvia es símbolo de bendición y por lo tanto falta la bendición de Dios. Porque el pecado nunca es compatible con la bendición de Dios. Y acá lo que había era pecado. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando le damos lugar a esos dioses para que nos controlen o dominen nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestras acciones, eso es igual a pecado. Y como te acabo de decir, donde hay pecado es imposible que haya bendición de parte del Señor, porque no son compatibles. ¿Qué hizo Elías entonces? Lo primero, en ese desafío, en esa confrontación, en esa batalla sin armas, pero espiritual, que había entre Elías y los profetas de Baal, entre la luz y las tinieblas. ¿Qué hizo Elías? Lo primero que hizo, construyó el altar. El altar no lo construyó Dios. Dios después respondió, pero antes de la respuesta de Dios, fue Elías el que tuvo que tener la iniciativa, el que tuvo que accionar, el que tuvo que invertir tiempo, el que tuvo que tener y hacer un esfuerzo para volver a construir el altar, colocar esas 12 piedras y construir el altar que había estado abandonado.
Como te dije, hoy el altar no es un lugar físico. Hoy ese altar es un lugar espiritual y está en cada una de nuestras vidas. Está en medio de la iglesia y también está en medio de tu casa. Y acá hago un paréntesis para poder hablar un poquito de la actualidad. ¿Cuál es la diferencia entre recibir, como lo estamos haciendo hoy? Ustedes están allá del otro lado de la pantalla y están recibiendo este mensaje. En un momento más van a recibir la oración, la impartición. Vamos a clamar por cada vida, cada necesidad, para que Dios obre milagros, sanidades, cambie realidades, traiga salvación a los perdidos y todo lo que estamos necesitando de parte del Señor. Esa respuesta donde hay una necesidad. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y los que están participando de esta reunión online están recibiendo. Y está muy bien. Y hoy estamos justamente en la era de las pantallas, en donde todo está al alcance de un clic. Haciendo un clic, escuchás una predicación. Haciendo un clic, escuchás una alabanza. Haciendo un clic, escuchás y recibís. Volviendo a la palabra recibir, una enseñanza. ¡Oh! Y está muy bien. Pero cuando alguien hace ese clic frente a esa pantalla y se sienta en una silla, en un sillón, o vaya a saber, está recibiendo. Y hoy, obviamente es más fácil recibir que buscar. Porque para recibir simplemente me tengo que acomodar y hacer el clic. Pero buscar, al igual que Elías, que tuvo que construir, volver a edificar el altar. Buscar significa e implica un esfuerzo, implica una acción, implica invertir tiempo en donde ya no hay alguien que me transmite, no hay alguien que ora por mí, no hay alguien que me imparte. Soy yo el que busco directamente de Dios y recibo directamente del Señor. Y si bien es necesario, y está muy bueno recibir como lo estamos haciendo en esta noche, recibir en una actitud pasiva por sí solo no alcanza. Recibir y buscar se complementan el uno al otro, porque recibir por sí solo no reemplaza a tu búsqueda personal, a cuando vos te arrodillás, a cuando vos clamás, a cuando vos te pones a leer la Biblia, a cuando vos te pones a alabar sin que haya nada ni nadie de por medio, directamente a la presencia de Dios. Puedo sentarme y mirar una prédica, escuchar una alabanza o recibir una enseñanza como lo estamos haciendo hoy, pero después soy yo, sos vos, somos nosotros los que nos tenemos que arrodillar, buscar a Dios, leer su palabra y construir como lo hizo Elías, porque Dios no construyó el altar, Elías construyó el altar. Y porque nadie va a construir nuestro altar, nadie va a construir el altar que nosotros tenemos que construir. Y hoy más que nunca, ante las limitaciones que todos conocemos, porque ya hace tiempo que no tenemos las reuniones presenciales, y si bien las tuvimos como un pequeño oasis en el verano, el año pasado estuvimos 8 meses sin reuniones presenciales. Hoy más que nunca cada uno tiene que ser responsable, cada uno tiene que tener la madurez y empezar a crecer, dejar de ser, este tiempo nos lleva a dejar de ser niños espirituales, bebés espirituales, dependientes, en un sentido figurativo, de esa mamadera espiritual que alguien nos dé de una manera constante, y empezar a crecer, ser maduros espirituales y empezar a construir nuestro altar, mantener nuestro altar, atender nuestro altar, para que no pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que en un momento el altar estaba en ruinas, abandonado, y por eso Dios cerró los cielos y vino la sequía. Acordate, nadie lo va a hacer por vos. Y hoy tu casa necesita un altar. Hoy tu familia necesita un altar. Hoy vos necesitas y todos necesitamos. No hay nadie que pueda estar exceptuado. Todos necesitamos construir ese altar.
¿Qué tenía ese altar? Un sacrificio, en este caso el buey. ¡Oh! Y me hace acordar, es imposible no pensarlo, a Jesús, que fue el sacrificio perfecto, fue el Cordero de Dios sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Y así como Jesús fue el sacrificio de Dios para que hoy seamos perdonados de nuestros pecados hace más de 2000 años, hoy el sacrificio, y así como para Elías fue ese buey, hoy el sacrificio somos nosotros. Es tu vida, mi vida, nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra alma y nuestro corazón. Por eso Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y escuchá, no se amolden al mundo actual, que está lleno de ídolos, de dioses, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Además del buey, del sacrificio, este altar, porque no hay altar sin sacrificio, no hay altar sin rendición, no hay altar si nosotros no entregamos como sacrificio nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro ser entero al Señor. Había leña. La leña no podía faltar, porque la leña es necesaria para que el fuego arda. Eso lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque es un material combustible. Y la leña ejerce dos funciones, o le pasa dos cosas. Por un lado, se consume con el fuego, pero por el otro lado, al consumirse con el fuego, también alimenta al fuego. Y Jesús lo dijo muy bien con el ejemplo de Juan el Bautista, allí en San Juan capítulo 5, versículo 35. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo: él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Su vida, la vida de Juan, entregada a Dios, era una antorcha que ardía, pero mientras ardía y se estaba consumiendo, a la vez estaba alumbrando, mostrando el camino a otros, siendo luz en medio de la oscuridad. Por eso no hay manera hoy de alumbrar, no hay manera hoy de ser luz en medio de la oscuridad, si no es, siendo simbólicamente hablando, esa leña, dejándonos consumir por el fuego de Dios. Y cuando hablo del fuego de Dios, el fuego es símbolo del Espíritu Santo, con una vida entregada, con una vida rendida. Y cuando lo hacemos, a su vez estamos alimentando la obra de Dios, alimentando el fuego de Dios, alimentando lo que Dios quiere hacer en este mundo, siendo antorchas todos nosotros, la iglesia entera, que alumbramos el camino para aquellos que están perdidos y no saben qué hacer con su vida. Cuando te dejas consumir por Dios, alimentás el fuego de Dios en tu corazón, ardés más. Y cuando ardés más, alumbrás más. El agua era otro de los ingredientes que también es un símbolo poderoso que Elías echó allí, hizo echar muchísima agua. No paraban de tirar agua y Elías decía otra vez y otra vez, otros 4 cántaros de agua. Y los cántaros en aquel tiempo no eran esos cántaros que a veces venden en algún negocio de por acá, chiquititos. Eran cántaros más o menos de este tamaño, llenos de agua. Y escuchá, no llovía desde hacía 3 años. El agua escaseaba. Y Elías agarra y dice: tírenle agua. Y se mojó el buey, se mojó la leña, se mojó todo, se llenó la zanja de agua. Y el agua acá, en primer lugar, representa una ofrenda, porque lo más valioso en aquel tiempo era el agua. Por eso todo altar está conformado de un sacrificio
de nuestras propias vidas para ser consumidas por el plan, la voluntad y el fuego de Dios como la leña, y también dándole ofrendas a Dios. Cuando le das de tu tiempo, cuando le das de tus recursos, cuando le das, como en el caso de Elías, lo más valioso que tenés. Por eso Jesús mismo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero también, al tirar agua, los demás que estarían viendo ahí, ¿sabes lo que dirían? Así, por ahí había algún argentino ahí. Y el argentino estaría diciendo: che, la está complicando este. Encima que tiene que caer fuego del cielo, le mete agua. Con el agua la complicó. Pero en realidad estaba demostrando que no hay nada, no hay ninguna circunstancia que impida que pueda caer el fuego de Dios. Si hay un corazón entregado, si hay un altar construido, si hay un sacrificio, si hay búsqueda. Si está el altar en tu casa, por más que estés rodeado de impedimentos, de limitaciones, por más que estés rodeado de problemas, de circunstancias adversas, por más que estés rodeado de oposición, de oscuridad o de ataques de todo tipo, si hay un altar en tu casa, nada con un sacrificio que sos vos, que somos nosotros, que donde hay una ofrenda, nada va a poder impedir que sobre ese altar venga el fuego de Dios, venga el Espíritu Santo, venga la bendición. Wow, Dios traiga respuestas, porque lo que sucedió después fue que Dios respondió, aún a pesar de que estaba lleno de agua. Y Dios va a responder si hay un altar, y estoy seguro de que sí lo hay. Y algunos que están escuchando esta palabra dicen: pastor, me voy a volver a esmerar para construir ese altar. Y sea lo que esté pasando a tu alrededor, o lo que esté viniendo a tu vida, donde está ese altar, va a haber una respuesta de parte del Señor. Donde está ese altar, Dios va a responder, y va a responder con fuego, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de poder, símbolo de lo sobrenatural, símbolo de milagros para tu vida y toda tu familia. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Y escuchá, a la sequía. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? A la idolatría y el pecado que los rodeaba. ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra, de cada hermano, cada hermana? ¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia a todo lo que nos está rodeando? Porque estamos en un mundo idólatra, en una sociedad idólatra que quizás no se postra delante, por lo menos algunos no se postran delante de una estatua, ¿sí? Pero sí se postran delante de otros dioses invisibles, pero que no dejan de ser dioses por más que no se vean. ¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia a la sequía que hay aquí a nuestro alrededor, en la sociedad en la cual estamos? La respuesta de Elías fue construir un altar. Y la respuesta de la iglesia en este tiempo tiene que ser construir un altar. Construir un altar. Construir un altar. Obviamente que construir el altar lleva tiempo. No es lo más cómodo. Lo más cómodo para muchos de nosotros cristianos quizás es sentarnos y hacer un clic. Pero construir el altar, tu propio altar, en donde estás solamente vos, Dios y vos, es lo más necesario hoy. Es lo que más hace falta. Además de recibir como lo estás haciendo en esta noche, son dos caras de una misma moneda. El recibir, pero también el buscar. El recibir, porque otro construyó un altar y te está ministrando, te está impartiendo, está orando por vos, te está enseñando, te está predicando. Como lo hizo Elías con el pueblo. Pero también la otra cara de la moneda es donde vos, yo, sin intermediarios, también buscamos a Dios y construimos nuestro propio altar. ¿Por qué Dios respondió? ¿Por qué Dios respondió?
Porque más adelante en la historia, que vamos a seguir mañana domingo, no se la pierdan, Dios contestó. ¡Oh! Dios contestó. ¿Y por qué respondió el Señor? ¿Por qué respondió Dios? Respondió a la respuesta correcta de Elías frente a las circunstancias. Respondió a que Elías había hecho lo que tenía que hacer. Respondió a la respuesta de Elías al mundo, a la gente, al pueblo que lo estaba allí rodeando con los 400 profetas de Baal, 450. Y Dios va a responder, porque la iglesia va a responder. Y Dios te va a responder a vos, hermano, hermana, porque vos vas a responder a lo que te rodea construyendo un altar. Y allí va a venir la respuesta del Señor para tu vida. ¿Qué pasa cuando alguien construye el altar? En primer lugar, un altar construido trae, como lo estamos enseñando y viendo en este ejemplo, trae respuestas de Dios. Un altar construido trae respuestas de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia. Un altar construido trae victorias. Porque ya lo vamos a ver mañana. Elías terminó derrotando y venciendo a esos 450 profetas de Baal, símbolos del enemigo, símbolos de la oscuridad, símbolos de la oposición, de las tinieblas. Y construir un altar trae victoria sobre todos esos enemigos, a veces que no son de carne y hueso, sino que son enemigos espirituales. Y yo sé que quizás hay muchos enemigos que tenés que vencer, y tu mejor arma es construir un altar. Y escuchá, uno que construyó un altar, Elías solito, terminó venciendo a 450 profetas de Baal. Porque uno que construye un altar es más poderoso que otros cientos y cientos y cientos que están adorando o están idolatrando a un Dios que no es el Dios verdadero. Y construir un altar revierte, lo vamos a ver mañana, no les quiero adelantar mucho, revierte las realidades. ¿Cuánto necesitan que tu realidad, que su realidad se revierta, sea distinta, se acabe la sequía, venga un tiempo nuevo? Dios responda, hoy estás empezando. Hoy yo sé. Es como que desde acá puedo interpretar lo que hay en el corazón o en la mente de cada uno de los que están escuchando esta palabra. Están diciendo, voy a construir el altar. Y hoy con esa decisión, con ese simple deseo que está surgiendo en tu vida, porque Dios te está abriendo los ojos para que podamos entender todos la realidad, la necesidad, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hace falta hacer hoy, qué es construir el altar. Ya desde este momento que está ese deseo y te estás dando cuenta en esta noche de lo que tenés que hacer, ya Dios empieza a revertir la realidad, ya Dios empieza a preparar una respuesta a tu necesidad, ya Dios empieza a derrotar y a vencer a cada uno de tus enemigos. Hoy empieza tu victoria, hoy empieza la bendición, hoy se empieza a terminar la sequía. Porque todos estamos de acuerdo. Y vamos a levantar el altar. Vamos a construir ese altar. Quizás te habías confundido. Quizás te habías mareado. Y habías olvidado esto que estamos hablando. Quizás una vocecita te decía, ya está, ya escuchaste esta prédica, escuchaste la otra, lo cual es necesario y lo cual es de bendición y a todos nos hace falta. Y esa vocecita te decía, ya está, ¿qué te vas a poner a construir ahora el altar? Pero tiene que haber un altar, necesitamos construir ese altar y ese altar lo construimos cada uno de nosotros. Y hoy empezamos, hoy empezamos cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, ahí donde estás. Y juntos, mañana la segunda parte, no se olviden, juntos, empezamos a construir ese altar.
empezamos a construir ese altar. Que esta palabra, esta reunión online te sirva de envión, de empujón. Te anime y te inspire, porque esa es la idea, esa es la función, ese es el rol de estas reuniones, que te bendigan, pero a la vez que te inspiren a que hoy, mañana, vos construyas tu altar. Y después de cada reunión online que sabemos que estás participando y escuchando las prédicas, eso te sirva de un nuevo envión, de un nuevo empuje, de una nueva inspiración, para luego en tu casa, cerrada la puerta, como dijo el Señor, en tu habitación, con el Padre que está en lo secreto, construyas y sigas construyendo tu altar. Gracias, Señor. Cada vida espiritual comienza su aprendizaje ahí, en ese lugar, y hay un momento de donde tenemos que tomar decisiones. Y aunque sea un desorden, hay que empezar piedra sobre piedra, poner en orden el corazón, el interior. Y en cada uno de nosotros hay más Elías, hay hombres y mujeres de Dios que se tienen que levantar en esta época a mostrar que se puede, porque nuestro Dios es el que tiene toda la gloria y Él es poderoso en nosotros, pero tenemos que estar allí para que Él se glorifique, porque nos quiere dar lugar en este tiempo. En medio de esta oscuridad, una pequeña luz resplandece y gana a demasiada oscuridad. Así es como Dios quiere brillar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el lugar de estudio, en el trabajo. No puede estar escondida su luz. Dios quiere usarte. Aleluya. Y empieza hoy con el altar. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Sí, Señor, cambia. Tu espíritu Cambia realidades. está aquí. Cambia realidades. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiar. Está cambiando ya la atmósfera en tu casa, en tu vida. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu Está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder que venga tu fuego, a llenar cada vida, a llenar cada corazón, ahora, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Aleluya. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y es tuya es la la gloria, por siempre. Amén. y tuyo es el reino, tuyo. El poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Allá en casa Tuyo estás construyendo es el el altar, levanta las manos, tuyo el poder es tuya, es la gloria por por siempre. siempre. Amén. Y tuyo es el reino, Tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. y Señor, oramos por respuestas en esta noche. Así como hubo respuestas en ese momento porque había un altar que alguien construyó, hoy hay muchos altares que están ya construidos en cada hogar y otros que se están empezando a construir a partir de esta noche. Por eso, Señor, oramos por respuestas. Oramos para que venga sanidad. Oramos para que vengan milagros. Oramos por los que están internados. Oramos por los que están, todos los familiares que quizás están padeciendo enfermedad, que están postrados o están en peligro de muerte. Oramos para que venga la vida, para que venga el espíritu de resurrección y se vuelvan a levantar por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo ahora. Así como en esta historia hubo un milagro, pedimos milagros, porque tu iglesia es el altar, tu iglesia es el altar, tu iglesia es el altar. Y pedimos que venga tu respuesta, que venga el fuego, que venga el poder, que venga la gloria, que venga tu presencia, que venga, que venga, que venga. Veremos tu gloria porque tenemos un Dios poderoso, sobrenatural, que ama, que responde, que está cerca para auxiliarnos y clamamos y vos nos dijiste clama a mí y yo te responderé. Señor, vos vas a responder y vas a sorprendernos con tu amor, con tu poder, con tu gloria, porque no has cambiado. Eres el mismo hoy, ayer y por los siglos y nos vas a sorprender. Desatamos el poder sanador del Espíritu Santo ahora recorriendo. El Señor me muestra que está visitando camas y gente internada y ahora está sanando los pulmones. Están volviendo a poder oxigenar, está sanando, está llenando de vida, de la vida de Jesucristo. Ahora, Señor. Pedimos por todos aquellos que están pasando necesidad. Señor, me muestra que nos tenemos que levantar cada uno a interceder, a clamar, a pedir, a ser un instrumento en sus manos, porque Él quiere hacerlo. Iglesia, a despertar y a levantarnos, a ocupar nuestro lugar, a llenar esta tierra con la gloria. Hoy la gloria postrera será mayor que la primera sobre la casa de Dios. Oramos por las necesidades físicas, ahora. de salud. Oramos por las necesidades
económicas, laborales, afectivas. emocionales. Oramos por las necesidades en cada familia, en cada hogar. Sí, Señor. Oramos por los familiares que están internados. Oramos por la Argentina. Ahora. Oramos por el país. Oramos por esta nación. Para que vos, Señor, tengas misericordia y tengas piedad como tuviste piedad del pueblo de Israel. Aunque había idolatría, Señor, aunque había pecado, por un altar Sí, Señor. vino la respuesta. Y hoy el altar en esta Argentina es la iglesia. Hoy el altar lo está edificando la iglesia en medio de un mundo incrédulo e idólatra. Pero por este altar, Señor, que es la iglesia, por este altar que es el pueblo de Dios, entregado en sacrificio vivo, santo y agradable a vos, te pedimos respuestas, Señor. Te pedimos respuestas. Te pedimos respuestas, Dios. Te pedimos piedad y te pedimos misericordia. Santo, porque hemos clamado al Dios vivo. Y tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Aleluya. Y si hay alguien escuchando esta palabra y dice, yo necesito a Dios en mi vida, necesito a Jesús, estoy escuchando y me doy cuenta que yo también necesito levantar un altar. Quizás hasta nunca viniste a la iglesia, puede ser. Quizás hasta nunca habías escuchado una predicación, puede ser. Pero hoy es tu momento, es tu oportunidad de que Dios te cambie la vida. Ahí donde hay sequía va a haber abundancia. Pero abundancia de amor, de paz, de salvación, porque eso es lo que hace Dios, cambia vidas. Por eso yo te invito a pedirle y a decirle a Jesús, con tus ojos cerrados, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis errores, hoy me doy cuenta que necesito a Dios, que necesito a Jesús en mi corazón y necesito que me cambies la vida. Hoy empiezo a construir ese altar adentro mío y en mi familia para que vengan de Dios las respuestas y cambie la realidad. Primero en mi vida y después en todo lo demás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio del amor, yo fallaría. Pues el amor no se compra ni se merece, el amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Decilo, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer. Hoy te estás rindiendo, te estás entregando como sacrificio Y ser hallado en él. para ser antorcha que alumbre, antorcha que arda por el fuego del Espíritu. Mi orgullo me Sacó del jardín, tu humildad. colocó el jardín en mí.
conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Y ser hallado en él. impresionante, esta noche impresionante. Y ser hallado en Recibí mi amado es el único Dios. más bello Millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares. Díselo. Hoy empezás. Se está revelando muchas vidas con su amor. Está llenando tu casa, está aquí. Recibí, bebé, bebé de su amor. Recibí. pasión por ti te hará volver. Decile mi pasión por ti. Mi pasión por ti te hará volver. Viene a buscar, iglesia, nuestro amado. Mi pasión por ti te hará volver. Mi pasión por ti te hará volver. mi pasión por ti te hará volver. los cielos no se pueden contener. Mi pasión por ti te hará volver. Aleluya. Mi pasión por ti te hará volver. Los cielos no se pueden contener. Mi pasión por ti te hará volver. Aleluya. Noche de victoria, noche de bendición, noche de poder. Está cayendo el fuego. Está cayendo, está viniendo la respuesta, el poder, la gloria, la unción. Mi pasión por ti te hará volver. Los cielos no se pueden contener. Mi pasión por ti Los amamos, los queremos, los bendecimos. Nos vemos mañana domingo. Que Dios nos bendiga. Los abrazamos. se pueden Aleluya. Recibí esta victoria, recibí esta bendición, recibí este fuego, recibí esta gloria. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. te hará volver.
Como iglesia, estamos muy agradecidos de poder contar con tu ayuda. Por eso queremos recordarte que para continuar con tus donaciones y ofrendas, puedes hacerlo escaneando el código que aparece en pantalla o a través del número de iglesia.